A ver, a ver. Doctora Verónica, su audio, por favor. Doctor Oscar, su audio. ¿Lo voy a pagar, doctor? El audio, sí, por favor. Cuando les pida que hablen, levanten la mano y hablan rapidito. Ya, cuando les pregunte, ¿listo? ¿Qué entienden por innovación educativa? ¿Alguien? ¿Colegas? ¿Voluntarios? Ya. Yo, doctor. ¿Cuál es su nombre, doctor? Oscar Guachalla. Dice doctor Oscar, dígame. A ver. Eh, ser- Sería, digamos, los cambios y las mejoras en el ámbito educativo con el fin de adaptarse a las necesidades y demandas, ¿no? De la sociedad actual y el futuro. Eso sería, doctor. Claro, son los cambios, ¿no? Que uno se va a plantear, ¿no? Para buscar la mejoría de los métodos de enseñanza o de las clases, y obviamente siempre pensando en o acoplándonos a las demandas, ¿no? De nuestro medio entorno, ¿no? O sea, ese es un concepto así general como tal, ¿no? Así solamente respondiendo, ¿qué entiendes por innovación? Entiendo esto, lo que acaba de decir el colega. Entonces, si hablamos de innovación, vamos a ver los siguientes puntos en este tema. Y comenzamos por el primero, ¿qué es innovación? Lo que decíamos, ¿no? La literatura, ¿qué nos dice? Cuando hablamos, hay una gran cantidad de literatura cuando hablamos de innovación educativa. Cuando hablamos, por ejemplo, de educación superior, una gran autora de muchos, muchos libros de educación superior, que es Elisa de Sayas, nos habla, ¿no? Y hace referencia a estos autores. Y en su texto explica, ¿no? Y pone estos, ay, ¿qué pasó? Estos conceptos, ¿no? Que según Carbonell, según Francisco Inverón, según Juan Escudero, hace mención, ¿no? Y cada uno tiene un concepto para el término en innovación educativa. Juan Carbonell, ¿qué nos dice? Que es un conjunto de ideas, procesos y estrategias más o menos sintetizados mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios. Eso, ¿ven? Cambios. Ay, no, no, no es puntero. ¿Dónde está? Pluma. Cambios en las prácticas educativas vigentes, ¿no? Otro autor que nos dice, Francisco Invernón, que es la actitud y el proceso de indagación de nuevas ideas, propuestas y aportaciones efectuadas de manera colectiva para la solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo que comportará un cambio en los contextos, ¿no? Y Juan Escudero que dice que significa una batalla a la realidad tal cual es, a lo mecánico, rutinario y usual, y a la fuerza de los hechos y al peso de la inercia. Un ejemplo, esto es algo muy bonito porque dice que es ah, prácticamente, según este autor, nos indica que tenemos que salir de la rutina como tal. ¿Por qué? Alguien puede compartir, por ejemplo, una experiencia de cuando era estudiante, cuando era, cuando estaba en la facultad, colegas, así alguien que pueda compartirnos una experiencia de cómo les enseñaban sus docentes, así, un docente antiguo, un docente mayorcito, a ver, alguien que pueda compartirnos cómo era esa clase, colegas. Doctor, bueno, las clases cuando yo estaba, ¿no?, en la universidad eran más teoría y ir a buscar los libros a la biblioteca. No teníamos la facilidad de ahora lo que tenemos, lo que es el internet, ¿no ve? Porque usábamos más libros, nos daban más libros para leer y esos resúmenes. Sí, obviamente esa parte, digamos, se podría decir que Sí. eso es más la autoeducación, digamos, ¿no? Buscamos libros, todo eso. Pero ¿cómo era la clase llevada por su docente? Tal vez ha tenido un docente mayorcito, que como se dice, de la vieja escuela, ¿no? ¿Cómo eran esas clases? Eran más, ¿cómo se dice? Hacer más exposiciones y, o sea, eran decirnos una definición a una sola persona nos preguntaba, pero no era más escrito, solo era
que él hablaba y hablaba. Ya, a ver, la doctora Y- Nilda Casa, ¿está ahí? Tal vez usted pudiera comentarnos, doctora, una experiencia. Sí, doctor. Ay, ¿dónde está? ¿Me escucha? Sí, Ah, ya. Bueno, la experiencia que yo tuve en la universidad fue que eh, con los docentes que más que todo, que en anatomía, bueno, en general, ¿no? De los doctores que son un poco más mayorcitos, que si se puede decir, era más como que tenían su plan de clase para cada grupo. Y más era como que mm, ellos te explicaban según a lo que ellos también habían aprendido, pero más era una clase de, ¿cómo se puede decir? Que ellos mm, hablaban sobre, incluso, o sea, se basaban más a sus diapositivas o leían. Y eh, y usaban, o bueno, nos daban la tarea de que teníamos que leer y al día siguiente era un examen de entrada y luego nos explicaban y ahí terminaba la clase. A lo que recuerdo era eso y bueno, lo que también, la experiencia que tuve y era bien, que me llamaba la atención era de que, por ejemplo, en anatomía, eh, era de que había un docente que lanzaba, por decir, un hueso al aire y lo atrapaba en su mano y luego te mostraba y tú tenías que describirle todo, todo, todo. O sea, tú tenías más que todo que leer, no ya, mucho, digamos, te explicaba, pero tú más que todo tenías que leer, más autoformación. ya, a ver, Y ya algún colega en el varón, quinto año fue un ya, lo poco escucho. que me gustó más, digamos, sí. En ginecología, el cual hicimos un ECOE, me parecía mejor porque era más práctico, clínica. Era muy diferente, digamos, a las clases de anatomía que eran más docentes, yo creo que de la vieja escuela. En cambio, en quinto año ya era como que más práctico y mejor experiencia, ¿no? Para aprender. Doctor Ascazún, tal vez usted, alguna experiencia, ¿está? Mm, Tal vez en la materia igual de anatomía, tuve un docente que todo era pizarra, doc. Él dibujaba, pero lo dejaba su dibujo y todo empezaba a relatar como una historia, lo que él se acordaba. Y todo el tiempo es como nosotros apuntábamos todo lo que él decía. Y todo el tiempo, ni siquiera, o sea, hacía su dibujo y cuando pasaba a otro órgano o a arterias o venas, ya no dibujaba, no hacía trayectos. Él lo describía hasta donde se acordaba y nosotros seguíamos tomando apuntes. Y todas las clases era eso. O hasta ese mismo docente no utilizaba diapositivas, sino utilizaba, creo que, los slides, esos, con una máquina antigua que él mismo pasaba Datos. las imágenes. Y no, pues muchos no atendíamos en la clase porque todo el tiempo estaba hablando y hablando y hablando y escribiendo y escribiendo. Muy bien. Si se dan cuenta, ¿me escuchan, verdad? ¿O no me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, Sí, doctor. ¿me escuchan? Ah, ya, es Sí, que se mi escucha. micrófono está medio raro. Ya, de todas maneras, ¿cuál es el punto de esto, lo que les acabo de preguntar? Es lo que se ve aquí al lado derecho de sus pantallas, lo que dice Juan Escudero, ¿no? Es una rutina como tal. Entonces, la innovación educativa es tratar de salir de esas rutinas, ¿no? Por ejemplo, lo que me comentaba la doctora Nilda, que el doctor que botaba el hueso del metacarpo, ahí, por ejemplo, teníamos al doctor Arené Melgarejo, ¿no ve? Uno de del doctor Melgarejo, luego también está el doctor Nin en anatomía, ¿no? Que son dos, desde la UMSS y la UPEA, ¿no? Han sido ambos.
Y obviamente se dan cuenta, ha sido bien rutinario. Si se acuerdan, la educación de la universidad, creo que la mayoría que nos hemos formado, estoy hablando más o menos desde el 2000 hasta el 2016, 17 para abajo, toda la educación de nosotros era educación por objetivos, ¿no ven? Pero a partir del 2017, más o menos, estamos en el 17, 18 para adelante, ya se empieza a utilizar el término educación por competencias, en la cual cambia ya prácticamente la visión del docente. El estudiante igual cambia su forma, su visión. ¿Por qué? Porque ya el estudiante no solamente tiene que venir y memorizarse de pies a cabeza lo que dice el libro. El estudiante, en este caso el estudiante, mejor dicho, tiene que salir de la universidad o de la cátedra sabiendo. Tiene que hacer para aprender. Por eso ya prácticamente llega a ser un cambio total a la vieja escuela. Por ejemplo, hay algunos docentes de la UMSA que siguen, ¿no? Con la vieja escuela. Tenemos docentes en la San Simón, tenemos en la San Francisco Javier de Chuquisaca, que son universidades muy antiguas, que pese a que esas universidades, inclusive aquí en la UPEA, que ya el modelo académico es por competencias, todavía existen algunas carreras y también dentro del área de salud, algunos docentes que siguen con el método por objetivos, ¿no? Donde lamentablemente la educación es más vertical, si va el término, o sea, más evocada o más direccionada hacia hacia el docente, cuando el docente dice, todo lo que yo digo es ley, ¿no? Ahora en la actualidad todavía hay ese tipo de docentes que dicen, lo que yo digo tienen que hacerme caso, pero la educación por competencias ya habla más de una educación participativa. Si bien el estudiante tiene que saber hacer y conocer los conceptos, tiene que saber hacer como tal, tiene que también saber ser, ¿no? Tiene que saber aplicar todos esos conceptos básicos y tiene que ser un intercambio prácticamente de conocimientos, tanto el docente como el estudiante. Y eso es lo que prácticamente Juan Escudero nos dice, que es una batalla de la realidad entre los mecánico y rutinario. Porque, vuelvo a repetir, hay docentes que no quieren salir de esa, ¿no? O sea, lo que dice el último, no quieren cambiar. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la innovación educativa? Obviamente, es mejorar la calidad de la educación. ¿Por qué? Porque va a promover actitudes positivas en todos los estudiantes, en toda la universidad, en toda la cátedra, en toda la comunidad educativa como tal, ¿no? Y obviamente siempre va a estar abierto para cambios. Y siempre va a estar también abierto a tener que readecuar los currículums, ¿no? O sea, cuando hablamos de currículum o la currícula, estamos hablando de los planes de estudio. ¿Y han llevado planes de estudio, colegas? ¿Cómo hacer un plan de estudio, un plan de aula, una guía de práctica? ¿Ya han llevado eso? Guía de práctica, doctor. O sea, ¿cómo Plan de hacerlo clase también. para llevar eso, no? Es que realmente eso era el módulo 6, no se seguirá haciendo antes, ¿no? Plan de clase, plan de aula, plan de rote, cómo hacer las puntuaciones, todo eso, ¿no? Pero en prácticamente todo eso, a medida que se van formando nuevas ideas, se van readecuando la malla curricular. En cada modelo de educación, la malla curricular se va adecuando, se va readecuando, ¿no? ¿Por qué? Porque en base a esta readecuación se tiene que ir creando espacios. ¿Para qué? Para mejorar el autoaprendizaje, para mejorar que el estudiante tienda o pueda absorber mejor los conocimientos. Y obviamente, si yo planteo un cambio en la forma o en la estructura digamos, de un instituto en el que trabajo, quiero cambiar la malla curricular a modelo por competencias, tengo que ver los pros y los contras, ¿no? Que si es que voy a poder cambiarlo, sí, tengo que planificar en cuánto tiempo va a ser este cambio. ¿Por qué? Porque si yo planifico, si yo digo, voy a cambiar el modelo educativo por objetivos por competencias en un mes, es imposible que haga eso, ¿no?
¿Por qué? Porque nadie va a querer hacer ese cambio, nadie va a querer cambiar, nadie va a querer salir de esto, de la rutina, nadie va a querer salir de la rutina. En cambio, cuando hablamos de buscar y mejorar la calidad educativa, estamos hablando de prácticamente un proyecto de mediano, inclusive a largo plazo, ¿no? Con un mínimo de 6 meses, tal vez más, ¿no? Y ahí, obviamente, cuando yo empiece a trabajar y a buscar, ustedes empiecen a buscar estos cambios significativos, tienen que planificar conjuntamente con sus colegas que dictan la misma materia, o sea, con otros docentes, y al mismo tiempo tienen que ir viendo cada uno sus experiencias, ¿no? Si es que esto les va a funcionar. Ustedes vamos a planear, digamos que la doctora Nilda Casas y el doctor Ascazún y mi persona somos docentes de anatomía. Vamos a implementar un sílabo de pares craneales, ¿no? Vamos a diseñar con los 12 pares craneales y todo lo que tenemos que evaluar, ¿no? O sea, en extenso, nuestro sílabo va a tener por lo menos unas 8 hojas, ¿no? Pero obviamente va a ser un sílabo totalmente completísimo. Y cada uno va a empezar a implementar el sílabo, ¿ve? O tal vez una lista de cotejos, ¿no? Va a empezar a implementar y luego vamos a decir, yo he fallado en esto, Nilda me dirá, yo he tenido estos problemas, o un estudiante me ha planteado esto, que tal vez podamos modificar, o el doctor Ascazún me dirá, no, yo tengo estos problemas, o tengo este otro que podemos cambiar, ¿no? Ahí empezamos a hablar inclusive de nuestras experiencias. Por eso cuando hablamos de innovación educativa es un proyecto a mediano o largo plazo en el cual vamos a estar involucrados todos los docentes de dicha materia, ¿no? Porque tratar de que yo solito implementar eso va a variar mucho, ¿no? ¿Qué otros objetivos más tiene? ¿No? Animar el desarrollo de las propuestas educativas. Obviamente, lo que decía, ¿no? Si nosotros proponemos con Nilda, Ascazún, y mi persona, un sílabo, y si resulta que somos 5 o 6 docentes, tenemos que empezar a proponer eso a los nuevos docentes, y ellos mismos son los que nos tienen que retroalimentar. Y ahora la gran pregunta es, por ejemplo, lo que les decía, tenemos un sílabo de 8 hojas, ¿no? O una lista de cotejos, digamos, ¿no? Sí, de pares craneales. Pues está muy, pero muy bien hecha, al mínimo detalle. Y cada paralelo tiene 30 estudiantes, cada docente tiene 30 estudiantes. Tenemos 8 clases para terminar. Bueno, 2 meses, tenemos 16 clases, ¿no? Estábamos hablando si hablamos de pares craneales son 12. La gran pregunta, ¿será que en 16 clases, o sea, en 2 meses prácticamente, esto es por mes? Bueno, esto ya han llevado todo lo que es planificación, ¿no ven? En 2 meses, 16 clases, ¿será que vamos a poder evaluar a los 30 estudiantes? ¿Qué dirán ustedes, colegas? Colegas, ¿qué dicen? ¿Será dable utilizar 16 clases también para evaluar solamente pares craneales? Colegas, hablen. Nadie me hace caso. ¿O no me están escuchando? Mm, Se escucha, doctor. entonces, 16 hojas parece, bueno, 16 mucho. clases. 16 clases. No parece Es que, mucho. es que ese es el punto. O sea, cuando hablamos de mejorar la calidad, de innovar, vamos a implementar un sílabo, ¿no? Que saben que es un sílabo, ¿verdad? O mejor, una lista de cotejos, ¿no? O sea, una planilla para evaluar el saber hacer, saber ser y todo eso, ¿no? ¿Estaría bien utilizar 16 clases para evaluar un tema solamente pares craneales? A eso me refiero. Cuando saben que, por ejemplo, un primer rote que más o menos está entre 3 meses, que es entre 16 a 24 meses, 24 clases, estaría bien utilizar 16 clases solamente para llevar un tema.
cuando sabemos que el lote de cabeza y cuello, de anatomía de cabeza y cuello llevamos pares craneales, llevamos, sí, bien a detalle cada par craneal, pero también vemos todo lo que es irrigación, ¿no ve? La gran pregunta, ¿estará bien distribuido? Y así en otras palabras, ¿estará bien distribuido que utilicemos un sílabo de 8 hojas para una sola materia, para un solo tema que sería pares craneales, y el cual vamos a disponer de 16 clases? No, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, que obviamente, lo que decíamos, si Nilda y Ascazún, si mi persona planteamos un sílabo de 8 hojas, los demás colegas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a proponer o tienen que proponer tal vez reducir a 4 hojas o a 2 hojas, ¿no? De todo lo que hemos planteado, sacar todavía lo más importante, ¿no? Lo que sí les va a servir a los estudiantes. O sea, ahí empiezan las propuestas educativas, cuando todos empezamos a decir, esto está así, esto está bien, esto está mal, y por ende, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a empezar a cambiar la currícula como tal. Si en un comienzo eran 8 hojas, nuestra currícula, cuando ya haya las mejores, las propuestas hechas por todos los docentes, esas 8 hojas se convertirán en 2 hojitas, ¿no ve? Y obviamente, entonces, y estas 16 clases que hemos visto para los 30 estudiantes, lo haremos en una clase o en 2 clases a lo mucho, ¿no ve? Al momento de hacer un sílabo o un plan de aula, ustedes ya planifican, voy a llevar esta práctica en 2 clases, voy a llevar esta práctica en una clase, ¿no ve? Prácticamente eso es lo que se tiene que hacer. Cuando ya hablamos de que los colegas colaboren, automáticamente nuestra malla curricular planteada o el borrador, si vale el término, de la malla curricular o el plan curricular, automáticamente ya va a empezar a sufrir, perdón, modificaciones, transformaciones. Pero, ¿cuál es el objetivo de esas transformaciones? Que haya una mejor calidad de enseñanza y que todo lo que los estudiantes aprendan o vayan a captar sea algo que les va a servir a futuro, ¿no? Lo que sea algo que les va a venir, les va a ayudar a futuro, ¿no? Tiene que todo lo que vayan a captar sea algo productivo. Y obviamente, ¿cómo vamos a lograr todo eso? Cada uno, vuelvo a repetir, cada docente tiene que implementar distintos tipos de teorías, ¿no? Si ahorita ustedes buscan, por ejemplo, sílabo de padres craneales, en el Google les va a aparecer puta, unas 30, 40 opciones, ¿no? Pero ¿qué es lo ideal? Si ustedes van a hacer un copy-paste de algún sílabo o van a adaptar algún sílabo, tienen que empezar a hablar con sus colegas, ¿no ve? Por ejemplo, digamos que están haciendo una guía para cabeza y cuello y justo uno de los docentes es maxilofacial, cirujano maxilofacial. En teoría, los cirujanos maxilofaciales dominan, ¿no? Todo lo que es cabeza y cuello. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si yo tengo un docente que domina ese tema, entonces iré y le consultaré. O tal vez tengo un compañero de trabajo que también es docente de otra institución, se va y se colabora, ¿no? ¿Para qué? Para que todo lo que nosotros vayamos, lo nuevo que vayamos a implementar, esté de acuerdo a lo que el estudiante tenga que saber, ¿no? ¿De qué me sirve saber que la tiroidea IMA es, por ejemplo, inconstante? ¿De qué me sirve hacer un sílabo donde yo le voy a decir al estudiante cómo valoras la tiroidea IMA? ¿No? Si es inconstante, ¿el estudiante le servirá? Yo creo que casi nada, ¿no? Por eso es ideal que el grupo de docentes que va a hacer un sílabo, que va a implementar esto de innovación educativa, tiene que estar obviamente compuesto por docentes expertos en el área, ¿no? Y parte de estos cambios que se van a generar, o el sílabo que ustedes van a implementar, o este plan de aula que van a implementar, tiene que hacer, ¿qué es lo que tiene que buscar? Que ustedes como docentes busquen y averigüen más, que vayan a leer más. ¿Por qué? Porque lo que vuelvo a repetir, no es lo mismo copiar y pegar un plan de aula que descargan del internet que elaborar su plan de aula. ¿Por qué? Si bien
pueden descargar y por lo menos tener una idea, se puede. Tal vez mejorar inclusive eso o adaptar a eso, ¿no? A los cambios o al entorno en el que ustedes dictan clases. Pero utilizar ese mismo sílabo o ese plan o ese proyecto que van a descargar, utilizarlo para sus propias clases, no es bueno. ¿Por qué? Porque ustedes mismos van a empezar a dudar. O el estudiante va a decir, doctor, ¿por qué no hacemos esto en vez de este otro? Y ustedes ya empiezan a dudar. Es por eso que cuando hablamos de innovación educativa, todos los planes que ustedes piensan hacer, todos esos cambios que piensan hacer para salir de esa rutina, prácticamente tienen que estar sustentados con material bibliográfico actual, si vale el término, ¿no? Con experiencias de otras instituciones similares, ¿no? Si buscamos qué es innovación educativa en PDF, digamos, según la Universidad de México, les va a salir todo un montón de cosas, que según Estados Unidos, ¿qué es? Les va a aparecer un montón de cosas. Y así tenemos que buscar cambios, ¿no? Y obviamente, ¿qué es lo que va a pasar con esto? Uno de los objetivos prácticamente va a ser que ustedes como docentes tiendan a hacer conocer sus experiencias a la larga. Cuando hablamos de que ustedes transmitan experiencia a los estudiantes, no estamos diciéndoles que les cuenten su vida. Y yo, como había algunos docentes que si bien nos hablaban del tema, terminaban saliéndose de contexto y nos contaban su vida, ¿no? ¿Qué es lo que hacían cuando estaban en su casa, ni siquiera en la universidad, ¿no? Cuando hablamos de transmitir experiencia, estamos hablando de experiencia profesional como tal, no de nuestras vivencias en casa o con el tránsito y cosas así, ¿no? Y lo que les decía también, ¿no? Compartir y transferir a otras escuelas y docentes las experiencias educativas, ¿no? Para eso que puede haber. Por ejemplo, el año pasado, aquí en la UPEA, cuando yo daba semiología, estábamos pensando hacer un congreso de docentes de semiología, ¿no? Pero por X y Z razón no se ha podido hacer, pero sí, la idea ya estaba hecha, ¿no? ¿Por qué? Porque nos hemos basado en el congreso que se ha hecho en Colombia. En Colombia hace 5 o 6 años, estamos hablando del 2018-19, ha habido un congreso de puros docentes de semiología, donde inclusive se han implementado nueva terminología, ¿no? O sea, prácticamente en ese congreso ha habido mucha innovación educativa, ¿no? Y parte de la innovación educativa es transmitir y compartir esas experiencias que van creando, ¿no? Ahora, cuando hablamos de principio de innovación educativa, obviamente no solamente es venir y decir, tengo este objetivo y tengo que cumplir estos objetivos. También tienen principios, porque no podemos transformar no podemos buscar cambios en nuestra manera de enseñar o buscar cambios trascendentales en la metodología de enseñanza si yo baso todo en mi criterio personal, ¿no? Siempre tenemos que ver lo que dice acá, que la formación del estudiante constituye la esencia de la innovación educativa para la transformación cultural. Entonces, tengo que hacer ¿qué? ¿Qué entienden por eso? Que la formación del estudiante constituye la esencia de la innovación educativa. ¿Qué entiende, doctora Casas? Nilda, se perdió. Doctor, yo entiendo sobre la innovación, más que todo, digamos que el estudiante a veces es el que, digamos, te puede mm, pedir como que ahora ya estás casi, tenemos varias, ¿cómo se puede decir? Herramientas que se puede utilizar, entonces, de acuerdo a lo que va apareciendo ahora, entonces se puede innovar o se puede mm, realizar más cosas para que se puedan seguir enseñando a los estudiantes, ya que tenemos que estar a la par también como la tecnología va avanzando en diferentes campos. eh, Eso más que todo porque los estudiantes también te exigen, tenemos que estar a la par, ya que también nosotros digamos que estamos como que hay incluso personas que como hemos tenido una educación tradicional, entonces tenemos que estar ya actualizándonos y a la par también innovando en diferentes tipos de aprendizaje. Exacto, prácticamente, ¿qué es lo que tienen que hacer?
Si nosotros estamos pensando, o como dice aquí, que cuando hablamos de innovación, prácticamente la innovación se tiene que basar o tiene que centrarse en la formación del estudiante. Entonces, ¿qué conlleva lo que acaba de decir la compañera Nilda? Que tenemos que ir actualizándonos. ¿Por qué? El doctor Ascazún lo dijo. Aquí había su docente que utilizaba los acetatos, ¿no? Con su proyectora. También yo tuve docentes que utilizaban su acetato y su proyectora, ¿no? Pero ¿qué es lo que conlleva? A estas alturas nosotros, si bien alguien de ustedes como docente puede contar todavía con los acetatos, no digo que no lo utilice, lo puede utilizar, pero tenemos que ir centrándonos en cada bendito avance de la tecnología. ¿Qué más tenemos que hacer? Tenemos que buscar innovación, o tenemos que prácticamente buscar, o tenemos que hacer, así si decimos en palabras comunes, así, tenemos que hacer gustar al estudiante nuestra materia, ¿no? Tenemos que darle cambios, tenemos que buscar distintos métodos para que el estudiante diga, ah, qué bonito, me gusta cómo enseña el doctor, seguiré leyendo para preguntar más y más y más, ¿no? Entonces tenemos que buscar y hacer cambios, inclusive en la misma práctica como tal. Por aquí nos dice que la práctica misma es la que legitima la innovación educativa. Obviamente, si yo me siento y les digo a mis estudiantes en el aula, o les empiezo a leer todo lo que dice las diapositivas, así de pies a cabeza ahí en la pizarra, ¿qué va a hacer el estudiante? 10, 15 minutos me va a atender, luego va a empezar a bostezar, va a querer dormir. Pero ¿qué es lo que pasa si yo empiezo a cambiar, ustedes empiezan a cambiar la parte práctica de sus clases? Entonces, obviamente, si ustedes van a empezar a cambiar la parte práctica de sus clases, van a empezar ¿a qué? A buscar nuevas técnicas de autoaprendizaje, van a buscar formas en el cual el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y de ustedes sea de una retroalimentación positiva, ¿no ve? Y obviamente, cuando yo empiezo a evaluar o a hacer la práctica con mis estudiantes, si se me ocurre hacer preguntas, digamos, a cada uno una pregunta distinta, obviamente tengo que empezar a variar mis preguntas. Si yo llevo un banco de preguntas, un checklist, digamos que la doctora, o a ver, digamos, un nombre, digamos que la licenciada Carolina, quiero que me diga, por ejemplo, ¿qué es, digamos, el 13º par craneal, así, o el 12º par craneal? Ya, no puedo hacer la misma pregunta a todos los estudiantes porque obviamente los estudiantes ya van a saber. Tengo que ir variando. Cada proceso, cada clase que vaya planificando tiene que estar más o menos de una manera distinta a la clase anterior. Porque si yo voy a seguir con el mismo, preguntas, respuesta en cada bendita clase, el mismo estudiante se va a aburrir, va a decir, no quiero ir a clases porque solamente pregunta y no enseña, ¿no? Prefiero ir solamente al examen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer cuando hablamos de principios? Tienen que demostrar que el estudiante, o sea, tienen que hacer notar al estudiante que ustedes quieren enseñar, que ustedes quieren guiar, ¿no? Cuando hablamos de enseñar, no estamos diciendo, o sea, tienen que hacer notar a sus estudiantes que no los vamos a enseñar de la pi a la pa, que no los vamos a enseñar a entender el libro, que no los vamos a enseñar lectura de comprensión, porque en teoría ellos ya saben eso. Lo que ustedes tienen que hacer cuando hablamos de enseñar al estudiante es guiar, orientar. Eso es lo que ustedes tienen que hacer al momento de buscar la innovación educativa. No solamente es venir y decirles, yo te voy a enseñar todo lo que dice el libro. Está bien, el libro es una base, pero ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ser mucho, pero mucho más prácticos para hacer notar al estudiante que qué es lo que sí le va a servir y qué es lo que no, qué es lo que está desde lleno, si vale el término. Ahora, ¿cuáles son las características de la innovación educativa? Según estos dos autores, sostienen que uno de los problemas más importantes en relación con la innovación es la falta de un marco teórico suficiente, desarrollado, que permite identificar qué es o no innovador en el ámbito educativo. Entonces, es el punto. No es lo mismo que yo agarre, es darle a mis estudiantes, tomen, estudien 50 hojas, ¿no?
a que, a que yo agarre y les dé si vale el término, un resumen. Cuando digo darles un resumen, no significa que yo les voy a dar comidito de la mano. Cuando hablamos de darles un resumen, es en la clase previa o en la clase que estás pasando, darle más, los puntos claves, si vale el término, ¿no? No es- ¿Qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, de aquí, que me diga, que sepan definir qué es innovación educativa y cuáles son los objetivos, ¿no? Con eso yo sería feliz de la vida. ¿Por qué? Porque no me sirve que pasarles un libro, y ya se he pasado, si no me equivoco, los libros de innovación educativa, no me conviene y no quiero que se coman el libro de pie a pa. Aunque sepan los conceptos básicos y algunos ejemplos, eso es suficiente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de innovación como tal, ¿qué dice? Lo que decíamos, ¿ve? Lo que decíamos al comienzo, que es, perdón, un cachito, denme un minutito, me están llamando, porfa, del hospital. Hola, hola, perdón, ya volví. Bueno, entonces cuando hablamos de las características de la innovación como tal, lo que decía al comienzo su compañero, ¿no ve? Cuando hablamos de innovación prácticamente es hacer un cambio, buscar algo nuevo, ¿no ve? Entonces, lo que aquí dice, innovación supone transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente una mejora o ajuste del sistema vigente. Entonces, cuando hablamos de innovación tenemos que buscar cambios trascendentales, cambios en la cual vayan, vuelvo a repetir, cambios, la palabra clave, ¿no? En los cuales haya algún tipo de mejora en lo que tenemos ya avanzado. No puedo venir y decir, antes les calificaba sobre 100, ¿no? Les voy a calificar su asistencia, la clásica, ¿no? Les voy a poner 5 puntos, ¿no? Participación en clase, 10 puntos. No, o sea, tenemos que tratar de adaptar todo por ejemplo, en el caso de la puntuación, ¿no ve? Tenemos que empezar a adaptar este sistema de calificación a los cambios que ustedes tratan de hacer. Por ejemplo, en el modelo por competencias. Cada bendita clase tiene su sistema de puntuación. Si hacemos, digamos, utilizamos un checklist, cada parámetro de evaluar tiene un puntaje, ¿no? Entonces ya prácticamente estamos empezando a distribuir los puntos como tal. Entonces son cambios, prácticamente, cambios significativos, cuando hablamos de una de las características de la innovación educativa. Lo que les decían, por ejemplo, aquí ve, una innovación no es necesariamente una invención, o sea, no es algo inventado, pero sí es algo nuevo que propicia un avance hacia el sistema, ¿no? Entonces, o sea, prácticamente son los cambios significativos. Y la innovación implica una intencionalidad o intervención deliberada y en consecuencia ha de ser planificada. Entonces, lo que les decía hace rato, cuando nosotros hacemos nuestro plan de aula, nuestro sílabo, ya estamos prácticamente planificando qué es lo que vamos a hacer, en cuántas clases vamos a desarrollar cada práctica y cuál va a ser el sistema de calificación que vamos a tener. ¿Listo? Deme otra vez un ratito, porfa, siguen molestando el hospital.
Ahora ya volví. Disculpen. Bueno, entonces prácticamente cuando hablamos de las características que tienen que ser de la innovación educativa, prácticamente va a ser una transformación, ¿no? En el cual se van a implementar cambios significativos y bien planificados, ¿no? Como tal. Entonces, como la innovación no es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar los fines de educación, ¿no? Obviamente, el objetivo siempre, el hecho de decir innovación, prácticamente ya estamos hablando mejora, ¿no? Todo, cualquier tipo de cambio, cualquier tipo de mejora para buscar o mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. La innovación implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han de llevar a cabo. Obviamente, hacer el cambio de un modelo por competencias o un modelo, perdón, de un modelo por objetivos a un modelo por competencias, siempre va a tener sus existencias, ¿no? Los docentes antiguos, por un lado, que no quieren hacer estos cambios, que no quieren aceptar estos cambios, y por otro lado, los estudiantes que están, digamos, en segundo, tercero o cuarto año, que ya están acostumbrados al modelo tradicional, examen y listo, examen, examen y examen, ¿no? Tal vez más exámenes escritos, pero cuando hablamos de buscar estos cambios, de modernizar, digamos, el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que luchar y romper esos muros, tenemos que hacer que nuestros colegas que son de la vieja escuela acepten hacer estos cambios y nuestros estudiantes también acepten, ¿no? Y traten de llevarlo por un buen camino. Y esto, ¿no? La innovación implica un cambio de concepción y de práctica. Asimismo, la innovación es un proceso abierto e incluso que implica la reflexión desde la práctica. Según Escudero, ¿cuáles son las características de la innovación educativa? La innovación educativa es un proceso de definición, construcción y participación social. Asimismo, la innovación educativa merece ser pensada como una atención utópica en el sistema educativo, en las escuelas y en los agentes educativos. La innovación en educación ha de parecerse más a un proceso de capacitación y potenciación de instituciones educativas y sujetos que a la implantación de nuevos programas, nuevas tecnologías o inculcación de nuevos términos y concepciones. O sea, prácticamente lo que les decía hace un rato, ¿no? Cuando hablamos de innovación educativa, prácticamente va a ser un proceso a mediano y largo plazo, en lo que vamos a tener que empezar a trabajar nosotros, por un lado, nuestros colegas y nuestros estudiantes, por último, ¿no? Y obviamente, ¿cuáles son los objetivos de todo esto? No sé los que han escuchado, por ejemplo, el año pasado, la carrera de medicina de Lupea ha sido la primera eh, carrera que ha sido acreditada en la CUV, ¿no? Obviamente para la acreditación te piden un montón de procesos de enseñanza, inclusive los mismos cambios del modelo de enseñanza. Para la acreditación te piden que la universidad o la carrera que está acreditándose tenga el modelo de enseñanza por competencias. Y hacer ese cambio del modelo por competencias ha conllevado mucho, pero mucho tiempo. Por eso decía que a partir del 2016, 17 para adelante ya ha empezado a implementar o ha tratado de implementarse el modelo por competencia en medicina de Lupea. Y bueno, esos frutos, esa parte de la innovación como tal se ha visto recién reflejada el año pasado. Y posteriormente ya han habido más carreras que se han ido, ¿no? Y por ejemplo, todo lo que es la decanatura del área de salud es la única decanatura o la única área en la cual sus tres carreras que componen esa decanatura han sido acreditadas a la CUV. Ya estamos hablando de enfermería y de nutrición más, ¿no? Aparte de medicina. Es la única área que se ha implementado. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Que cada carrera ha ido trabajando y obviamente toda la experiencia que se ha adquirido dentro de la carrera de medicina
ha servido como base o ha sido transmitida a las demás carreras, tanto enfermería y tanto a nutrición. Obviamente, no estoy diciendo que han hecho copy-paste, pero sí han sido solamente orientadores, han sido transmitidas para tratar de orientar a las demás carreras. Entonces, prácticamente todo lo que es, cuando hablamos de innovación educativa, es un proceso en el cual se van a interrelacionarse diversos actores, ¿no? ¿Y quiénes van a ser los primeros? Obviamente nosotros mismos que planteamos la idea, nuestros colegas que aceptan ese cambio que queremos plantear y empezamos a a planificar nuestras guías, lo que queramos implementar y obviamente en quiénes vamos a implementar en nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, todo esto es prácticamente innovación como tal. Lo que les decía, ¿no? Cuando un docente quiere basarse todo solamente en lo que yo quiero esto, yo tengo ganas, yo quiero hacer esto, pero nunca hago lo que quiero, supuestamente, estamos yendo mal. O cuando trato de llevar todo lo que es el término, cuando queremos implementar estos cambios y yo me cierro, no, yo quiero que esto sea así, 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 obviamente ya estamos cometiendo errores. Entonces, si yo digo, yo planteo, vamos a hacer un cambio en la guía de prácticas de anatomía. Entonces, tengo que reunir a los docentes y hacerlo. Y como es aquí, la innovación educativa no puede agotarse en meras enunciaciones de principios, en estéticas, relaciones de buenas intenciones. No. Aquí yo lo hago o lo hago. No es que yo quiero o tengo la intención de hacer, no. Si yo quiero hacer algo, lo tengo que hacer, ¿no? Asimismo, innovar en educación requiere articular debidamente una serie de procesos y establecer con cuidado una estructura de diversos roles complementarios. Todos salen de la sala y vuelven a ingresar. Ahora, ¿qué entienden por tipología, colegas? Colegas, se durmieron. Ah, ¿cómo es, colegas? ¿Qué es tipología? Clasificación de textos, doctor. Mm, cuando hablamos entonces de tipología de la innovación educativa. Ujú. Estaríamos prácticamente clasificando los tipos de educación que existen, ¿no ve? Si nos vamos a un concepto, ¿cómo lo digo? Así simplícito de educación superior como tal, son las distintas formas de educación, ¿no ve? Y aparte tienen subgrupos, si no me equivoco, se dividen en tres grupos, ¿no ve? El formal, el informal, el no formal y cosas así, ¿no? Cuando hablamos de educación superior como tal. Entonces, ¿qué nos dice este autor Rivas? Él está proponiendo una tipología de la innovación educativa que parte de la naturaleza misma de esta y el análisis de sus propiedades. Entonces nos dice que una tipología ofrece la posibilidad de caracterizar más fácilmente una innovación, comprender su significado y hacer un pronóstico sobre la viabilidad de su incorporación a la institución escolar o al aula. La diversidad de la innovación educativa resulta primariamente del componente del sistema educativo al que más directamente afecta, de la intensidad de los cambios o alteraciones que produce, del modo en el que se produce y por último, de la extensión, cantidad o número de elementos del sistema que va a comprender. Largo, ¿no? De entender. O sea, prácticamente, ¿qué nos dice? Si yo voy a empezar a utilizar distintas metodologías de enseñanza o voy a empezar a innovar como tal, a buscar cambios como tal,
tengo que basarme en todo. O sea, mi idea, mi idea como tal, que yo quiero implementar algo, tiene que basarse prácticamente en estos componentes, ¿no? Primero, ¿a quién va a afectar? ¿Quiénes van a ser o en quiénes voy a implementar? ¿A cuántas personas o cuántos estudiantes me pienso llegar con esto? ¿Qué tipo de alteraciones va a producir estos cambios? ¿No? Y si voy a tener lo más importante, si no voy a tener problemas dentro de mi campo laboral o mi institución va a querer asumir o adaptar o adoptar, mejor dicho, esos cambios que voy a plantear, ¿no? Asimismo, por ejemplo, acá, ¿qué nos dice? Que cuando hablamos de tipología, este autor empieza a clasificar, ¿no? Tipo uno, tipo 2 y todo eso, ¿no? ¿Pero para qué? Para facilitar la comprensión de esto. Es otro autor, ¿no? De aquí, por ejemplo, son distintos tipos de innovaciones. Innovaciones en las operaciones para el mantenimiento de los límites del sistema, innovaciones concernientes al tamaño y la extensión, innovaciones en las instalaciones escolares, innovaciones concernientes al tiempo escolar, los objetivos instructivos formativos y los procedimientos. O sea, si se van dando. A ver, ¿qué ejemplo me pueden dar? Por ejemplo, cuando hablamos de innovaciones concernientes a los procedimientos. ¿Algún objeto, un ejemplito? O innovaciones en las instalaciones escolares o en el aula, ¿no? ¿Qué innovación pueden hablar, colegas? Mira, aquí te dan bonitos ejemplos. Innovaciones concernientes al tiempo. ¿Qué cambio pueden hacer? Colegas, ¿se durmieron? Doctor, sería hacer la participación, o sea, las clases serían más participativas. Ya, ¿qué más? Por ejemplo, aquí en el punto 3, innovaciones en las instalaciones escolares. ¿Recuerdan? Y no sé si alguna vez en el Face yo vi esos pequeños videos que muestran. Es una persona que empieza a mostrar los cambios, cómo era un auto en 1900 tantos y cómo es un auto actual, ¿no? Cómo era la clase de hace 1900 tantos y cómo es la clase actual, que yo pienso que todos han debido ver. Y obviamente en las clases no ha habido ningún tipo de cambios, ¿no? Pero ustedes, ¿qué tipo de cambios harían en esto, en las instalaciones como tal? Uno puede ser buscar o tratar de mover los asientos como tal. En vez del docente estar adelante y los estudiantes en fila atrás, podemos tratar de hacer una mesa redonda, ¿no? Tal vez tratar de hacer un focus group como tal. O sea, ya son cambios, ¿no? Por eso, cuando hablamos de tipología, está agrupando, ¿no? Cada cambio que va a hacer. Recuerden que cuando hablamos de innovación, prácticamente estamos hablando de cambios, ¿no? Cambios que van a haber. Igual, y no, cambios concernientes a los procedimientos, obviamente. Si yo voy a evaluar, entonces, si voy a salir del modelo académico por objetivos y lo voy a cambiar al de competencias, dejaré de hacer preguntas directas, ¿no? Entonces, empezaré a utilizar las guías de práctica, ¿no? Las fichas de los sílabos o empezaré a utilizar una lista de cotejos, ¿no? Ahí ya empezamos a ver los distintos cambios, ¿no? Que va a haber en todos en todos las variantes o en todos los cambios o en todos ¿cuál es el término para esto? Todos los cambios que pueden llegar a mejorar
o pueden llegar a destruir mi clase como tal, ¿no? Y todavía hay más subgrupos, ¿no? Definiciones de roles, cambios que afectan los valores, concepciones y creencias, cambios a las relaciones entre partes, a los métodos de socialización y obviamente los cambios en la conexión entre los sistemas. Podemos sumar nuevas cosas, ¿no? Cambios en la visión, ¿no? Consiste en agregar algo nuevo al sistema educativo, ¿no? Sin que sean alteradas las restantes partes o las estructuras como tal. Cambios por reforzamiento consiste en la intensificación o consolidación de algo ya existente, en la misma línea de lo ya vigente con la pretensión de mejora de determinados aspectos docentes o discentes. Y por eliminación, en mayor o menor medida, se produce una innovación que mejora el sistema cuando se elimina cierto elemento, modelo de comportamiento o un viejo hábito. Entonces, cuando nosotros planificamos nuestra clase, vamos a ver, ¿no? ¿Qué voy a aumentar, qué voy a reforzar y qué puedo retirar de mi clase, ¿no? Obviamente, si yo empiezo a planificar mi clase, puede estar, voy a aumentar algo nuevo a las bases que ya tienen, voy a reforzar algo que no hayan entendido y obviamente del plan de estudios anterior que tenían, que estoy haciendo el cambio, voy a ver lo que, si les conviene o no les conviene hablar de eso, o bien definitivamente lo voy a retirar. Asimismo, tenemos la tipología por los cambios de sustitución. Se produce cuando en el sistema o institución escolar uno de sus elementos es reemplazado por otro. Alteración, la sucesiva modificación de una estructura o modo de operar existente, que se convierte en una nueva forma dentro de su propia especie, sin perder su existencia. Y reestructuración, obviamente va a ser la reorganización que afectan la estructura de los sistemas. Igual, cuando hablamos de intensidad del cambio, ¿no? Cuando hablamos de Doctor, doctor, perdón, en sustitución, ¿qué dijo? O sea, tenían en sustitución. o sea, tenemos Es, que empezar ya sé, vamos a tratar de cambiar como tal. O sea, por ejemplo, que les digo, y lo vuelvo a repetir, el modelo académico por objetivos. En la actualidad, hoy en día se utiliza ya el modelo académico por competencias. Es un cambio como tal, ¿no? Y obviamente, cuando ustedes implementan este modelo por competencias, ustedes como docentes implementan una guía. Y en base a esa guía, y en base a las experiencias que tengan los colegas, ya se va a empezar vamos a empezar a reestructuralizar estas guías. Vamos a aumentar cosas, vamos a reforzar o vamos a empezar a quitar definitivamente algo, ¿no? Si yo en vez de evaluar el parque lineal 11 y 12 a la vez, voy a separar y voy a desagregar aparte el 11 y aparte el 12. Entonces tenemos que empezar a ver estos cambios, vamos a empezar a cambiar, vamos a empezar a alterar. Cada guía, cada idea que vayamos teniendo va a ser modificado según las experiencias de cada bendito docente. Tipología según la intensidad. Ciertas tipologías de la innovación educativa se fundan en la intensidad del cambio o grado de alteración que produce la innovación. Innovación marginal, innovaciones fundamentales y innovaciones adicionales. Tipología según la amplitud de las innovaciones. Las innovaciones que implican un cambio en el comportamiento grupal presentan una mayor dificultad y requieren un mayor periodo de tiempo para su adopción e institucionalización, en comparación con aquellas que solo el comportamiento individual se haya afectado por la innovación. Y es lo que les decía, ¿no ven?
uno agarra, pone su idea y obviamente va a tardar mucho, pero mucho más en todos sigamos esa línea. Pero ¿qué pasa? Una vez que ha pasado y todos tenemos una sola guía, muy bien. Empezamos a pasar las clases. Y por ejemplo, uno de ustedes, digamos que la doctora o el doctor Diego Ticona está con las guías que hemos elaborado, pero él nota que hay ciertas dificultades. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Él va a empezar se va a plantear, él, obviamente, si ve que hay ciertas dificultades, él va a tratar de subsanar. Y como está en clases, ¿qué va a hacer? Él automáticamente o de una manera individual va a empezar a ver esos cambios, va a implementar esos cambios dentro de su clase y si funcionan y es mucho mejor o es mucho mejor aceptado que las guías convencionales que les hemos dado, eso va a agarrar y se va a plantear a sus colegas. Si bien tenemos esta guía, yo he notado en mi experiencia que en el punto 2, digamos, y mis estudiantes tienen este problema, que no pueden resolver esto, que no pueden responder. Yo lo he planteado de esta forma y se ha cambiado han tenido una mejor adaptación. Muy bien. Entonces, vamos a empezar a buscar la experiencia en base a eso. Vamos a buscar o implementar lo que el colega ha hecho y vamos a ver si resulta, se implementa, ¿no? Pero siempre los cambios como tal, o el, va a tardar mucho más cuando son cambios grupales, ¿no? Pero cuando a un colega, mientras esté dando su clase, se le prende el foco, como se dice, y empieza a hacer ese cambio solamente con su grupo de manera personal, ya se ve, obviamente ese cambio va a ser mucho más rápido. Lo que decíamos hace rato, ¿por qué hay mucho problema al tratar de adaptar esto? Pues, siempre vamos a tener resistencias al cambio como tal, ¿no? Obviamente la inercia institucional. Si toda la carrera o todos los compañeros docentes de la cátedra no quieren cambiar, obviamente ahí tenemos problemas, ¿no? Si yo empiezo a actuar y no transmito mis conocimientos o mis ideas, es también un problema como tal, o que mi colega de al lado tampoco quiere cambiar, ¿no? Él quiere solamente sus ideas para él y no está abierto al cambio. Y por otro lado, también, cuando hablamos de corporatismo, ¿qué es lo que pasa? Que yo planteo mi idea y todos me hacen caso, pero pese a que uno de los colegas se ha dado cuenta que o ha encontrado una mejor forma de trabajar, no quiere compartirlo, quiere que yo vuelva a darme cuenta y quieren que yo haga los cambios, ¿no? O sea, prácticamente en otras palabras, los colegas flojos, ¿no? Y obviamente la formación del docente como tal. Siempre va a ser un tabú hacer cambiar a nuestros docentes de la vieja escuela a que cambien a un nuevo modelo de educación. Obviamente, la falta de un clima de confianza y consenso es bastante importante. Cuando hablamos de hacer cambios en la educación superior, tiene que ser hablar con confianza. No puedo venir yo y imponer a los colegas que están dictando la misma materia que sigamos mi línea porque a mí me gusta, porque es mi idea. No, tengo que estar abierto a lo que los docentes opinen. Tengo que dar su lugar y obviamente es por educación misma, ¿no? Respetar lo que ellos piensan. Y entonces, si ambos tienen, entre dos, tres docentes tenemos ideas, tenemos que llegar a un consenso, ¿no? Y obviamente va a ser algo mucho mejor. Toda guía que se cree en consenso da mejores resultados. Y obviamente, ¿cuál es el problema? El tiempo que vamos a tomarnos haciendo estas nuevas guías, tratando de buscar estos cambios, ¿no? Porque hacer un sílabo, y han hecho sílabos, ¿verdad? ¿Han hecho cada uno un sílabo, colegas? Doctora Nila, por ejemplo, Sí, la voz, no, doctor, no hemos hecho todavía. lista de cotejos. Sí, lista de cotejo, rúbricas hemos hecho. ¿Cuánto tiempo han tardado en hacer? Una rúbrica similar a un sílabo, casi lo mismo, ¿no?
¿Cuánto tiempo han tardado en hacer una rúbrica? Mm, la primera vez sí fue demoroso. Mm, Es que y eso es lo que acaba de decir, es demoroso. Porque si yo voy a implementar rúbricas, voy a un nuevo plan de estudio, tengo que empezar a trabajar, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A, a mí no me pagan, así que yo no voy a hacer, ¿no? Ah, no, pero a la doctora Nilda le exige su jefe que le haga trabajar a los demás colegas. Los colegas que dicen, pero a mí no me han llamado para enseñar, no me han venido para hacer trabajo administrativo. Y los jefes exigen, 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 ¿no? Obviamente, al momento de hacer un cambio a nuestro plan curricular o cuando tratamos de implementar una idea, conlleva que vamos a tener que dar más tiempo de nosotros, ¿no? Y por otro lado, los jefes solamente exigen, exigen, exigen y no dan el material, ¿no? No tenemos ese apoyo, solamente exigen, exigen y exigen. Elementos restrictores de la innovación. El esfuerzo suplementario, que prácticamente son las restricciones que entraña el proceso de incorporación e integración de la innovación al conjunto de la actividad docente. Respuesta docente inmediata. Generalmente la tarea docente ordinaria tiende a prevalecer por la necesidad de dar respuestas inmediatas a los múltiples requerimientos en el desarrollo del currículum. Lo que decíamos, ¿no? La vieja escuela. Es más fácil venir y seguir utilizando la vieja escuela que tratar de implementar las rúbricas. Porque cuando hablamos de rúbricas, listas de cotejos, sílabos y todo, ahora planes de trabajo, plan semanal, plan diario y todo eso, prácticamente ya estábamos entrando al modelo por competencia. Pero un docente es más fácil venir y preguntar, ¿qué es esto? Tal cosa, muy bien, tienes 10, ¿no? ¿Qué es esto? Esto, doctor, ¿es tal cosa? No, tienes 0. Es más fácil para un docente hacer eso, ¿no? En cambio, implementar algo nuevo conlleva mucho tiempo. Y la rigidez del sistema educativo. Desde esta consideración pueden entenderse también los enunciados formulados en las entrevistas que aparecen como imputaciones de los docentes a las exigencias de los programas escolares y las prescripciones de la legislación escolar, perdón. Prácticamente, cuando entramos a un modelo académico por competencias, en este caso, cuando hacemos este cambio radical de un modelo de educación como tal, cuando ustedes hacen su sílabo, su plan de aula y su planificación de todo el ROTE como tal, ustedes ya planifican. Voy a dar, por ejemplo, semiología cardíaca, ruidos normales. Voy a tomarme una clase, ¿no? Y cuando, ya estoy planificando una clase. Voy a dar semiología de los ruidos cardíacos patológicos, ¿no? Agregados sobre agregados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a planificar eso en 2 clases. Ya estamos planificando, y eso qué conlleva que no podemos retrasarnos, no podemos suspender esa clase. ¿Por qué? Porque ya estaríamos alterando nuestro calendario como tal. Y si aplicamos un sílabo como tal, una rúbrica, un plan de trabajo, un plan de aula tal como está, resulta que yo por suspender una clase estoy retrasado 2 clases. No sé, he suspendido una clase, pero automáticamente, porque tratar de recuperar todo eso, estoy retrasado 2 clases. En cambio, la doctora, la colega que es docente, la doctora Nilda, que no ha suspendido una clase, está terminando a tiempo. ¿Y esto qué conlleva? Que cuando se dan los exámenes parciales o los exámenes de SOTE, puede que mis estudiantes que están retrasados, no, da la casualidad que el jefe de cátedra es tan estricto que no quiere suspenderlas, el examen. Entonces, por ende, mis estudiantes que nos hemos retrasado van a entrar a su ECOE, a su examen práctico de semiología, eh, con una desventaja en relación a los demás colegas, a sus demás compañeros. Es por eso que cuando hablamos de rigidez del sistema educativo, prácticamente nos están
este nuevo modelo, tomando como ejemplo el modelo por competencias, nos está restringiendo, nos está diciendo que no podemos tener retrasos como tal, que tenemos que seguir el calendario establecido. Otra cosa, la inseguridad. La prioritaria dedicación a la realización de las tareas ordinarias o habituales representa una mayor seguridad en el desarrollo de la acción docente. Obviamente, si yo soy un docente antiguo, que estoy todavía aún chapado en el modelo académico por objetivos, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Yo estoy seguro, si le pregunto esto, no me va a responder y ya está, ya tengo una excusa para poner una baja nota. Pero si yo agarro, estoy entrando recién al mundo de los sílabos, agarro un sílabo y veo, empiezo a leer, pero ¿cómo le voy a preguntar esto? ¿Qué voy a hacer con esto? Y empiezo a dudar yo mismo, ¿no? Y empiezo a dudar. Pues estos son 30 preguntas, son 20 preguntas, y tengo 30 estudiantes, voy a tardar más clases, y ahí está el problema. Tengo inseguridad, empiezo a dudar de mí mismo, de mi conocimiento, y prefiero agarrar y empezar a seguir con la vieja escuela, preguntando, preguntando así, y aplazando, aplazando y aplazando como tal, ¿no? Obviamente, la limitada formación pedagógica. No es lo mismo salir de la vieja escuela y entrar de golpe al modelo por competencias. Hoy en día, por ejemplo, en la página ame.org, hasta el año pasado, hasta mayo de este año, había cursos de capacitación para hacer este cambio, ¿no? Del modelo por objetivos al modelo por competencias. En cambio, si yo agarro y me capacito en los tips, busco YouTube o busco páginas donde te enseñan o busco libros, obviamente ya voy a estar mejor formado para este cambio del modelo por objetivos al modelo por competencias y por ende se va a hacer más fácil para mí como docente o para ustedes adecuarse a este nuevo modelo, ¿no? Pero en cambio, si yo voy de lleno, del primera me meto o como se dice, me meto a la piscina sin saber nadar, estamos fritos, ¿no? Nos va a ir mal a todos, ¿no? Y obviamente la falta de apoyo profesional, que tenemos docentes o tenemos colegas que si son unos capos no quieren darnos pautas, ¿no? Si saben que digamos que la doctora Nilda es una experta o el doctor Ascazún son expertos en educación por competencias, han hecho cursos en AME, no sé, inclusive han hecho un diplomado, digamos, ¿no? Porque ahora creo que hay inclusive diplomados de educación por competencias, no sé qué, ¿no ve? O una maestría inclusive en estos temas, pero en cambio yo soy alguien de la vieja escuela y no quiero, tengo por miedo, por mi ego, no quiero hablar, y cuando yo me animo a ir y preguntarle, digamos, a la doctora Nilda, ¿me puede orientar? Y ella por el ego gigantesco que también tiene, dice, no, no puedo, ahí estamos hablando de falta de apoyo como tal, ¿no? O bien, en algunas instituciones, alguna vez he visto en el Instituto San Pablo, que, por ejemplo, a sus docentes les pagaban o les daban medias bequitas para sus cursos de capacitación, para estos tipos, para sus docentes más antiguos, ¿no? Para ver metodologías de enseñanza alguna vez, ¿no? Incomprensión y actitudes inadecuadas, obviamente, ¿no? Asimismo, añaden la incomprensión de los padres y las actitudes inadecuadas de los alumnos respecto de determinadas innovaciones como elementos que restringen las decisiones innovadoras. Por un lado, cuando el docente quiere implementar algo, los alumnos dicen, ¿me va a servir? ¿Será que me sirve? ¿Será que me sirve? ¿Para qué me sirve? ¿No? Y por ende, eso transmiten a sus, cuando estamos hablando de la escuela, por ejemplo, o de los institutos que pagan, universidades que pagan, los mismos estudiantes van y hablan con sus papás que no se aprendieron nada y obviamente como están pagando, los papás van y reclaman a las universidades y obviamente hay una mala adecuación o una mala respuesta de los mismos estudiantes a estos cambios, ¿no? Los recursos instrumentales, ¿no? Cuando hablamos de recursos instrumentales, obviamente yo no puedo pasar a una educación por competencia si no tengo los elementos como tal, ¿no? Lo que decíamos, sílabos, rúbricas, lista de cotejos y todo eso, ¿no? Porque si no tengo eso, prácticamente voy a seguir en la vieja, por más que toda la carrera ya esté acreditada
por el modelo y esté adaptando el modelo por competencias, si yo no tengo este material de apoyo, este material de evaluación, yo voy a, por más que digan, ya estamos utilizando el modelo por competencias, pero yo voy a seguir, ¿no? En la vieja escuela, preguntando, preguntando, preguntando. Pero si conozco estos recursos, estas guías de cotejos, lista de cotejos, guías de prácticas, obviamente va a ser mucho más fácil adaptarme como tal, ¿no? Y obviamente, otro que nos va a hacer dudar o nos va a hacer, o nos va a restringir implementar este cambio como tal, va a ser el desconocimiento o el miedo o la expectativa que vamos a tener a los resultados, ¿no? Bueno, es un poquito complejo este tema, pero se han dado cuenta es mucho más teórico, ¿no ve? ¿Algo que no hayan entendido de esto, colegas? Resumido, ¿qué es qué es innovación educativa? Son los cambios como tal, ¿no? Que se van a dar para para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿No ve? ¿Dudas que tengan, colegas? Más teórico. Si no me equivoco, este zote y el sexto zote son los zotes más teóricos como tal, ¿no? En sexto zote igual van a ver el tema de, igual lista de cotejos, o bueno, antes era así, ¿no? Lista de cotejos, veían las rúbricas, planes de aula, planes semanales y cosas, pero creo que ya han llevado, me dicen, ¿no? Pues son los temas, son los lotes más teóricos como tal, ¿no? Y obviamente en el cuarto lote van a llevar un poquito de la parte de monografía, casi nada, ¿no? ¿Dudas que tengan, colegas? Doctor, todo esto va a estar en la plataforma, ¿no? Desde hoy Todo, día. todo se sube a la plataforma. Ya. No sé, les propongo buscarla, tal vez la última clase, les puedo dar, que sería la siguiente semana, ya es, ¿no? La semana que viene, bien, chicas, ahora o el mes. No sé quién será su docente del siguiente módulo, pero en educación superior, no es, el último módulo no es como en los demás programas, por ejemplo, en el programa de ecografía y en el programa de emergencias, o en gestión de calidad y auditoría. El último módulo es diseño de la monografía, donde les dan todo, obviamente todo un mes de todo que es monografía como tal, pero en este programa de educación superior, el módulo 6 ah, es más igual teórico, no es tanto monografía como tal. Creo que le van a tirar una clasecita con suerte o dos clases con suerte de el tema de monografía. No sé, les propongo que tal vez la última clase podemos hacer un pantallazo del tema de monografía. Sí, doctor, estaríamos de acuerdo para que un poco usted nos oriente y también podamos Claro, estar en el módulo 6. ahí Así. podemos hacer inclusive podemos hablar un poco de las referencias bibliográficas, ¿no? Con eso les van a molestar, cuando presenten su monografía les van a molestar así tremendamente con eso. Sí, Tal por vez en la última favor. clase podemos tocar un poquito de eso, Por favor, doctor. Por favor. porque en el anterior, por ejemplo, ¿cómo le llamo? En los anteriores módulos, en el siguiente módulo, en los anteriores programas de educación superior, el módulo 6 hablaba de rutas formativas, proyectos formativos de asignatura, proyectos formativos de aula, situaciones y secuencias didácticas. ¿Se han llevado todo eso? No creo, ¿no? ¿O sí? Situaciones y secuencias didácticas, rutas formativas, proyectos formativos de asignatura, proyectos formativos de aula, evaluadores de competencia, conceptos de educación en salud. Entonces, ¿ya han llevado eso? ¿Han llevado eso ya? Todavía no. No, doctor.
¿Ya ve? Entonces, todo eso en teoría van a llevar en el módulo 6 y muy poquito van a hablar de monografía. Tal vez la última clase, la siguiente semana, podemos tirarle un pantallazo, ¿no? Que estaríamos hablando de más o menos la semana del 29 más o menos, ¿no? El viernes, el sábado. ¿Estarían de acuerdo? Sí, doctor, estamos de acuerdo, o yo estoy de acuerdo. ¿Qué les parece, colegas? Por favor, doctor, está bien. Sí, doctor, por está favor, bien. Ahí colaboremos. vamos a hacer más énfasis, digamos, en la parte de las diferencias bibliográficas, ¿no? Y cómo citar, porque de verdad que eso sí es un chenco y, por ejemplo, cuando yo he aprendido a utilizar APA, me han hecho rehacer creo que 3 veces mi monografía. Más bien que solamente presentábamos el borrador en anillado, ¿no? Y es que yo he hecho mi diplomado en Ciencias de Educación, en esa carrera. Y sí, me han hecho repetir varias veces APA. Yo estaba cesado, no, yo tengo que hacer en Vancouver porque soy médico, así. Pero no. Podemos tocar eso entonces, la última clase, ¿listo? Sí, doctor, por favor. Ya. Entonces, nos estaríamos viendo el viernes.